Hola, 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 hola. Ahora sí. Ahora sí estamos en directo. Son las 7 en punto. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva sesión del Club de Lectura Asimétrico. Tenemos hoy compañía sonora gracias a alguien que se está dedicando a pitar con el coche. No sé si lo escucháis, yo sí. Bueno, como os digo siempre, bienvenidos, bienvenidas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Ya veo que está Gonzalo por ahí con la cuenta de la Fundación Pablo Palazuelo. Dame, nada, 5 minutitos, bueno, menos, 2, 3 minutitos para que los asimétricos y las asimétricas se vayan uniendo. Para empezar nuestra sesión sobre este librazo, bueno, que tengo aquí, Publicidad Subliminal, pero también lo tengo aquí. Es un libro que son 3 libros en realidad. Pablo Palazuelo, La vida onírica de la línea. Hoy vamos a estar con Gonzalo Sotelo Calvillo, vamos a estar con él, vamos a hablar de todos los tomos que tiene este libro, de todos los temas que vayan saliendo. Pero antes, como siempre hago, voy a dar las gracias a nuestras queridísimas Laura Barros y Auxi Galvez, que estuvieron con nosotros la semana pasada con el libro Habitarse. Como siempre, gracias, muchísimas gracias a las dos. Os mando un besito desde aquí, muy grande. Y ya sabéis que todas las sesiones están disponibles en nuestro canal de Instagram TV. Ahí las tenéis todas, por si no os da tiempo a verlas en directo, ahí las tenéis, ¿vale? Bueno, a ver quién anda por ahí. Veo a Pablo, que se une a Hola Caracola 1, a ¿quién más? A ver, a Costa Sepúlveda Space, a Mola Arquitectura, a Ian Manuel Baena. Bueno, veo un montonazo de gente hoy por aquí. Veo a Eduardo Delgado Orusco, que se acaba de unir. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Y yo creo que vamos a empezar ya, ¿no? Yo creo que voy a mandarle ya la invitación a Gonzalo y vamos a empezar. A ver, ahí está. Vamos a por esta nueva sesión del Club de Lectura Simétrico. A ver, hemos probado hace un momento. ¡Hola, Gonzalo! Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Genial, ¿no? Sí. Con un pedazo de libro aquí que tenemos hoy, que madre mía. Sí, ahí está. Ahí, mira, nos hemos puesto de acuerdo, y lo hemos puesto a la misma altura, a la misma... Es que está todo. No es muy asimétrico, pero casi. No, oye, mira, lo cambio de sitio en un No, momentito, no, no mira, te preocupes. espera. Mira. Ya Ahí está. estamos, ahí estamos. Muy bien. ¡Hala! Perfecto. Oye, Gonzalo, muchísimas gracias por venir, por estar hoy aquí con nosotros, con nosotras. Eh, es un librazo enorme. Dime, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que no, que Algo. muchísimas gracias a vosotras. De verdad. No, gracias de verdad a ti por dejarte liar, porque yo a todos los autores y autoras os voy persiguiendo para liaros y venir al club, porque sois vosotros los que tenéis que venir y contarnos estos maravillosos proyectos. Si te parece, Gonzalo, como hago siempre, te voy a presentar en nada, en un minutito, y voy a decir ya de paso que yo sé que dice Teresa, mira, ves Teresa que la tenemos ahí, que se te oye un poco bajito. No sé si puedes acercar el micro o alguna... Lo tengo cerca, pero no sé si es. ¿Lo tendría que subir más o cómo? Ahí sí, pero bueno, yo te oigo, yo se oye bastante bien, si no en un momentito dado te lo vuelves a acercar y ya está para que se te oiga Vale, mejor, ¿vale? voy a ver si. Gracias Teresa por el apoyo técnico ahí. Uy, espérate que esto no lo he puesto yo en silencio. Vale, ahora sí. Vale, bueno, pues hoy estamos con Gonzalo Sotelo Calvillo, que es doctor arquitecto por la ECHAM. Además es profesor del Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica también en la escuela en la ECHAM, vamos. Anteriormente, Gonzalo, fuiste profesor en la Universidad CEU San Pablo, de la cual yo era alumna, yo fui tu alumna directa, así que estoy súper orgullosa y súper contenta de que estés hoy aquí con nosotros por muchos motivos. Además de todo esto, colaboras en proyectos de investigación, como por ejemplo Historia de los de los jardines y paisaje en el estudio de Carmen Añón. Además, ha sido editor en la revista Arquitectura Viva, y toda tu investigación
se centra bueno, en las conexiones entre arte y arquitectura. Ahora lo vamos a ver precisamente con esta tesis doctoral reconvertida en libro. El título de tu tesis era Análisis de la geometría de Pablo Palazuelo desde la visión del arquitecto, que se reconvierte hoy, ahora mismo, en este libro, Pablo Palazuelo, La vida onírica de la línea, en 3 tomos. Ahora vamos a hablar de esos títulos, de los 3 tomos, de dónde viene todo esto. Y además de toda esta labor docente, investigadora, editorial que tienes, lo combinas precisamente con el puesto de comisario en la Fundación Pablo Palazuelo, y trabajas, bueno, pues como catalogador, como comisario de exposiciones, etcétera, largo etcétera, que ahora incluso nos podrías contar. Es más, estás utilizando la cuenta de la Fundación Pablo Palazuelo, sin la cual este libro no podría haber salido. Desde aquí le vamos a mandar un agradecimiento enorme a todo, bueno, sobre todo a su presidente, a José Rodríguez Spiteri Palazuelo, con el que ha sido una maravilla trabajar. Pero adelante, Gonzalo, si quieres decir alguna cosa más que a mí se me está olvidando. Siempre No, está fenomenal, vamos, o sea, menudo pedazo de intro, ¿no? de introducción que me has puesto, o sea, no tengo nada que decir, ¿no? O sea, quiero compartir precisamente el agradecimiento primero a vosotros por haber editado el libro, que además está fabulosamente bien editado, que hayáis tenido la paciencia para poder aguantar esto durante tanto tiempo, de un parto tan grande y tan largo, y sobre todo también... Ha sido largo, ha sido un parto largo, es verdad. Sí, ciertamente. Y también, por supuesto, a la Fundación, porque, y a José Rodríguez Spiteri en particular, porque, pues, francamente, o sea, no hubiese hecho la tesis que hice y, por supuesto, no hubiese salido el libro que ha salido sin el apoyo de la Fundación, por supuesto. La verdad es que además toda la documentación gráfica que, bueno, es una tesis, Gonzalo, en la que te imbuyes totalmente en el archivo completo de la Fundación. Todo el material gráfico que hay en el libro está aquí gracias a ellos también. La verdad es que es una pasada. Voy a entrar ya a ello. A ver, es que nos dicen que no se oye y me estoy preocupando. Se oye bajito. Voy a intentar acercarme esto un poco más, a ver si... Exacto. Acércate el micro, así se oye mejor. A todo el mundo ahora que se ha acercado Gonzalo el micro, ¿se oye mejor así? A ver si nos dan un feedback rápido. Estoy intentando hablar un poquito mejor, pero no sé si así veo que yo te oigo mejor, pero no sé. En fin, yo si te no os oigo importa mejor. que tenga la mano aquí tapándome la boca, pues lo intentaré hacer así. Bueno, estamos ahora acostumbrados con las mascarillas, esto no va a ser un problema ahora. O sea, con tal de que se te oiga bien, yo creo que podemos entrar ya al tema y yo te voy a hacer ahí la primera pregunta, Gonzalo. Vamos a ver, Palazuelo, ¿cómo, cuándo, por qué este interés, por qué esta conexión, ¿no? que aquí nos cuentas y desarrollas en todas estas páginas y volúmenes? ¿Por qué Palazuelo? Cuéntame. Bueno, voy a intentar ser breve, ¿no? Porque podría ser un tema bastante largo y entonces, si no, pues esta gente se tendrá que hacer otras cosas y además ahora la electricidad está muy cara, o sea que no es necesario... Cenar y esas cosas, por ejemplo, o ir a comprar libros también podría ser. Y ponerse a leer, que es mucho más interesante. Entonces, yo resumiendo diría que la influencia viene de los estímulos de mis padres, ¿no? Que siempre... intentaban hacerme partícipe de todo tipo de estímulos culturales, o sea, bien para leer, para ir al teatro, a exposiciones, al cine, etcétera, ¿no? Entonces, desde muy pequeño siempre he estado yendo a exposiciones de arte. Mis padres no eran muy partidarios del arte abstracto, era más complicado, digamos, ¿no? Entonces, luego ya una vez que entras en la carrera de arquitectura, pues te interesas por otros temas, te cambia un poco la visión y entonces ya la gente que te acompaña son distintos, ¿no? Ya somos dentro de una secta en la que tú también perteneces, pues ya empezamos a ver las cosas de otra manera. Y entonces recuerdo una exposición que se hizo en la Casa de la Moneda en el año 99 y ahí... empecé a ver los cuadros y me di cuenta de que había algo que me llamaba la atención, porque parecía que se podían trasladar prácticamente a planos de arquitectura, o las maquetas podían ser, o las esculturas parecían proyectos de arquitectura, ¿no? Entonces, pues esa fue como el primer aldabonazo, por así decirlo, ¿no? dentro del arte. Aparte que todo el mundo te decía que Palazuelo era muy interesante, pero nunca te enseñaban nada en la carrera, por lo menos a mí. Y de ahí lo que hice fue encontrar un libro, que fue un libro que encontré en la librería Naus, que era las conversaciones que mantuvo Palazuelo con Kevin Power,
que Ujú. es un libro que tengo por aquí para intentar hacer prueba gráfica, que es De que este, existe, ya está ahí. Amarilla Edición, ¿vale? Y, y esto debe ser como en 2002 o algo así. Y entonces me di cuenta que detrás de todo aquello no solamente había pues un proyecto artístico, sino también un pensamiento, y un pensamiento muy estructurado y además intentando ser bastante explicativo en muchas de las cosas, ¿no? Entonces eso me lleva a ver que hay una colección que se publica en Murcia de escritos y conversaciones de Pablo, que son todavía mayores, además se incluye escritos propios, cuáles son las lecturas que le interesan, en fin, una serie de temas, ¿no? Y entonces ahí veo que es, a la vez estoy siendo alumno de doctorado y me di cuenta que a lo mejor ahí puede haber un tema. Entonces digo, oye, Ujú, pues a lo mejor puede ser interesante. Y de ahí eso me lleva a escribir una carta a la fundación. La fundación me dice que le explique un poco más en detalle qué es lo que quiero hacer. Entonces eso me lleva también a conocer a las personas que lo llevaban, en concreto a José Rodríguez Spiteri. Voy a ver los almacenes y a partir de ahí pues ya se desencadena todo, ¿no? ujú, ujú. ¿Y qué encuentras en esos almacenes, Gonzalo? Porque claro, la documentación gráfica, vamos a hablar de esto, pero es ingente lo Sí, que hay sí. en tu tesis. O sea, la tesis es ingente. En el libro hemos intentado mantener todo lo posible, pero No, es está recortada. ingente. Está recortada. Ya lo sé, hemos intentado mantener todo, pero en tu tesis hay todavía más. Sí. Entonces, claro, y lo que no quedó registrado, lógicamente, ni siquiera la tesis, que debe ser otro tantísimo, ¿no? ¿Qué encuentras ahí en ese? Pues por una parte es que una vez que ya llego a conocerle en persona y demás, el Mm, pobre se muere, fallece en el año 7. Entonces, a raíz de eso, a Teresa Raventós y a mí nos hacen un encargo la fundación para poder hacer una catalogación de todo lo que había de fondos propios dentro de ujú, los almacenes, ¿no? Y eso se ujú, recoge en la tesis, pero bueno, muy extractado y muy pequeño en miniaturas y comprende entre dibujos, watches, lienzos y esculturas y maquetas más o menos en torno a 4.000 obras, más o uf, menos. madre mía. Entonces, claro, era una persona que era muy, muy privativa de las cosas, o sea que él lo que quería era mantener en secreto todo su proceso de trabajo. Entonces de repente te Ujú, encuentras con que todas esas intimidades las ves y las tienes a la vista, ¿no? En ese momento es cuando empiezas a ver que ahí puede haber unas conexiones, puede haber una serie de relaciones entre unas obras y otras, un diálogo, en fin, ujú, elementos que se empiezan a interconectar unos con otros. ¿Qué ujú, ocurre? Que al hacer la catalogación lo que intentamos ser rigurosos en cuanto a cómo lo encontrábamos. Entonces estaban claro. todas en función de las carpetas que íbamos encontrando. Es decir, que tú era como abrir regalos de Reyes todos los días, ¿no? Llegaba José con una carpeta, hemos encontrado dos nuevas, ¿no? Entonces abrías aquella y decía, ¿y hoy qué hay? Y empezabas a Qué abrirlo y maravilla. lo veías. Pero estaba todo desordenado. O sea, no había nada Ujú, que pudiera tener un criterio o algo por el estilo, sino que simplemente eran elementos que le ha ido interesando a lo largo del tiempo y los recogía o los volvía a guardar, pero sin ujú, una cosa ordenada o sistemática. Y es de ujú, ahí ujú. luego el trabajo que se hace después para intentar buscar las relaciones de familia entre unas líneas formales y otras y ver cómo se desarrolla cada una. Ujú. Sí, porque además, bueno, yo creo, espera, es que me voy a adelantar y no me quiero adelantar. Entonces, Adelante. no porque si no, no lo van a entender aquí nuestros asimétricos y asimétricas. Dentro de todo ese trabajo ingente, claro, tú haces unos hallazgos que son los que tú reflejas aquí y tú mismo haces estudios sobre todo ese proceso creativo Ujú. de Pablo Palazuelo, ¿no? Eh, que así a grandes rasgos sin hacer mucho spoiler, ¿no? Pero ¿qué características tiene ese proceso de trabajo? Sé que es muy grande la pregunta porque la has respondido en una tesis de muchas páginas, pero me Vale. refiero, qué es lo que a ti más te llama la atención para tirar del hilo y llegar a esta tesis que estamos hoy? A ver, resumiendo mucho, ¿no? Que siempre estamos con el problema del tiempo. Sobre todo desde el punto de vista del arquitecto, que por ahí el título antiguo que de la tesis, que Ujú, era desde la visión del arquitecto, ujú, eh, Palazuelo estudió durante 3 años la carrera en Oxford. Entonces, de ujú, ahí saca bastante
parte del mecanismo y de los procesos que va a utilizar a lo largo de toda su carrera. Y uno de ellos, que es una tontería, pero digamos una tontería a los ojos de un arquitecto, pero no a los ojos de un artista, es, por ejemplo, el empleo de papeles de calco, papeles de croquis. Entonces, el revisar y rehacer a partir de algo, no empezar desde cero, sino estar dibujando encima de algo como base, y una base que es geométrica, y esa base te sirve para continuar y ir avanzando. Incluso lo puedes dejar parado y al cabo de unos años retomarlo porque piensas que todavía tiene posibilidades. Y eso, de hecho, es lo que se ha intentado reflejar en las portadas de los libros. Porque lo que intenté fue reproducir ese mismo proceso, eso sí, con Photoshop, pero unos planos encima de otros. Voy a ir pasándolas mientras tú lo cuentas, porque era precisamente esto, ¿no? Sí. Este juego al que te referías. Sí, es que además se ve que las hojas están giradas, o sea que una de las posibilidades que te permite este proceso es que las hojas no tienen que tener siempre la misma orientación, sino que las podemos girar, interconectar, y eso se debe a que siempre debajo subyace una estructura unificada. Pues ahora que ya los tenemos fuera, no es que haya 4 volúmenes, ¿vale? Que nadie se equivoque, que ya hemos tenido Sí. un tema sobre sobre eso. Varias veces, sí. Exacto. No es que haya 4 volúmenes. Hay 3 volúmenes. Este libro, La vida onírica de la línea, se divide en 3 volúmenes, ¿vale? Está Cimientos de un pensamiento, Sueños geométricos y Un umbral arquitectónico. Es que no sé si lo estoy enseñando bien o en desorden. Y luego está El estuche, que en sí mismo parece un libro, pero no lo es. Es solamente, aunque por formato y por todo podría serlo perfectamente. Entonces, Gonzalo, ya que hemos sacado ya el tema y salen los 3 y todo el tema digamos, ya nos hemos metido en materia, estos 3 volúmenes, esta tesis que primero se forma como un corpus bastante tremendo y que, claro, también nosotros como editorial te pedimos, vale, Gonzalo, nos encanta, queremos tal, pero esto hay que transformarlo en un libro factible, en el sentido de factible de cara hacia el público, ¿no? Estos 3 volúmenes, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué nos encontramos en este estuche? ¿Y cómo lo estructuraste tú? O si quieres nos puedes hablar primero de la estructura de la tesis y cómo se transforma quizá en esta nueva sistemática, ¿no? De los 3 volúmenes. Sí, bueno, es que el formato de la tesis es un poco... Bueno, es un documento docente, entonces, y muy estructurado, y tienes que hablar de esas cosas tan bonitas como el estado de la cuestión y cosas de ese tipo. Entonces... Estoy bebiendo, Gonzalo, por favor. Perdón. Entonces, el problema es que intentar reproducirlo en un formato editorial, pues lo primero era que obviamente tendría que tener unas introducciones y unos cortes, o sea, que tendría que tener como ser conclusivos en cada uno de ellos, ¿no? O sea, de manera que incluso pudiesen funcionar como elementos sueltos, ¿no? Es decir, que sí es cierto que, por ejemplo, las introducciones, que son tanto de José Rodríguez como de uno de mis directores, que eran 2, Manuel Blanco y Gabriel Ruiz Cabrero, pues muy elogioso, por cierto, el merecido, el prólogo de Gabriel. Es muy merecido, Gonzalo, no digas eso. Pero bueno, el tema es eso, que eso solamente aparece en el primer volumen, pues ya sería repetitivo, ¿no? Pero sin embargo, sí hay como un arranque y un final, o sea, una narración cerrada en cada uno de ellos. El primero, que sería el de los cimientos de un pensamiento, pues se basa principalmente en las lecturas y los escritos de él, que hizo Palazuelo a lo largo de su vida. Es que lo divertido es que este hombre, a pesar de haber vivido pues más de 90 años y haber producido muchísima obra gráfica, dibujada, pintada y esculpida, y proyectos de arquitectura, es que además era un extraordinario escritor y lector compulsivo. Entonces dices, bueno, es que son como varias vidas en una, ¿no? Entonces da para una sola publicación, que es qué pensaba a partir de sus lecturas y sus escritos. Y ese es el primer volumen. El segundo lo que hace es reflejar los estudios sobre, efectivamente, que sería el de Sueños geométricos, que sería el estudio y el análisis de la obra, tanto sobre papel como en 3 dimensiones. O sea, la pintura y dibujo, además de la escultura. Y finalmente, el tercer volumen lo que hace es... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que, lo siento, pero soy arquitecto. Entonces, tendría que hablar de las obras relacionadas con un lugar, ¿no? Entonces, en este caso son
bueno, una selección de 15 proyectos y 15 obras que se relacionan íntimamente desde una escala urbana hasta la más próxima, que puede ser algo de mobiliario propio de un doméstico, digamos, ¿no? No sé si lo he resumido mucho. Lo has resumido, no, está perfectamente entendido y además yo creo que así se hace un poco el panorama, ¿no?, general de lo que es toda la obra, ¿no? En concreto, en el primero, ¿no? Sorprende mucho todas las influencias, todos los... bueno, no es que sorprenda, sino que de repente lo ves, se clarifican muchas de las cosas que ves en la obra de Palazuelo, ¿no? ¿Cuáles son para ti, Gonzalo, que lo has tenido las referencias como más, sé que es una pregunta difícil, ya lo sé, es como elegir entre papá y mamá, pero ¿cuáles son las referencias más, que más, digamos, importantes son para Pablo Palazuelo, que se ven aquí en este primer volumen, ¿no?, de Cimientos de un pensamiento? Bien, vamos a ver. Normalmente esto es cuando te dicen, me alegro que me hagas esa pregunta, ¿no? Pero vamos a ver, desde un punto de vista gráfico o de procedimiento y demás, me lo si no te importa, lo reservo para el segundo volumen, ¿no? Que sería un poco Vale, más de práctica, ¿no? genial. Pero en cuanto a pensamiento, yo pienso que sería, por una parte, es como intentar conciliar las visiones culturales de Occidente y de Oriente. Me siento un poco raro, No, pero está creo que así se perfecto, escuchará mejor, ¿vale? Sí, sin Por un problema. lado, intenta hacer como una especie de sincretismo, de unión entre los elementos que pueden ser en principio discordantes, no por geografía, sino por pensamiento, desde Occidente y Oriente, ¿no? Entonces, por un lado, él tiene una búsqueda, perdón, una búsqueda constante de una nueva geometría, o sea, piensa que tiene que haber una nueva geometría, sobre todo cuando llega a París después de conseguir una beca en el año 48, y se recorre todas las librerías del barrio latino de París y se pone como loco a intentar buscar algo que le ayude para... O sea, sabe lo que quiere dibujar, pero lo ve, digamos, poco organizado, ¿no? Entonces quiere buscar una orientación. Entonces eso le lleva al principio a entrenadores de geometría muy raros, o sea, sobre todo ligados al número de oro, al segmento áureo. Entonces están sobre todo los tratados matemáticos de Jica, un matemático rumano. Pero luego lo que intenta es buscar también unos fundamentos que intenten explicar la realidad que le rodea, ¿no? De una forma, al menos aunque sea abstracta, pero que le dé una respuesta, digamos, laica de cómo podría ser esa realidad. Y entonces, por otro lado, lo que hace es mirar sobre todo tratados de filosofía y de física. Por un lado está un físico norteamericano que se llama David Bohm, que tiene una vida muy, muy interesante, estuvo relacionado con Oppenheimer y además con Niels Bohr y demás, pero luego tiene una idea de la vida que le une con los pensadores del Tíbet, o sea, es una vida muy, muy, muy completa, digamos, ¿no? O con Frijol Capra, que es austríaco, también físico, y hace un libro muy interesante que es la física y el Tao. Entonces, ahí está empezando a explicar lo que él ve, que sería, por un lado, las cuestiones más contemporáneas de su época, también se pueden explicar no solamente desde la ciencia o desde la razón, sino también desde el misticismo oriental, ¿no? Entonces, contraponiendo, sería estudiar todo tipo de libros de alquimia. Tiene una biblioteca de alquimia impresionante. O sea, de hecho, estamos haciendo la catalogación actualmente, Teresa y yo, y la verdad es que a veces nos encontramos con unos libros que decíamos, bueno, esto realmente lo llevas a un programa como de Iker Jiménez y tiene como para una temporada entera, ¿no? Oye, igual hay que llamarle, Gonzalo. No, porque no tenemos fantasmas, y tampoco hay ovnis. Pero bueno, volviendo al tema, quizás el elemento más representativo yo creo que es, o sea, hay un misticismo de lejano oriente, de China, la parte zen japonesa, los yantras y los mantras tibetanos, bueno, Sí. hay un montón de... Eso, efectivamente, que estás ahí. Es que a mí esta fue una de las partes, perdona que te corte un momento, esta fue una de las partes que a mí más me llamó, no es que me llamara la atención, sino que te revelaba un montón de cosas que quizá pues no había ni siquiera sospechado viendo la obra, y aquí está, ¿no? Y aquí encuentras muchas cosas, ¿no?
Sí, ¿Sabes qué? perdona, Gonzalo, que te... No, de hecho, hay unos de los dibujos que le regaló su sobrino, José Rodríguez Peteri, Ujú, de la Galería Joyas Velasco. Se los compró algunos de ellos a Pablo Palazuelo para que los tuviera en el despacho y además los tenía de color. ujú, Y bueno, ya para terminar un poco, existe yo creo que un libro que además siempre menciona, que es el de María Luis von Franz, que es una ujú. psicóloga que fue la continuadora y del legado. Tengo aquí el número y el tiempo, que me, ha El traído- número me he y el hecho, tiempo. me he hecho deberes. Muy bien, Entonces, muy bien. El número y el tiempo, que luego me preguntáis por los libros que vamos diciendo. El número y el tiempo, para todo el sí, mundo. es la versión que él tenía, disculpa un segundo, Nada, nada, tranquilo. la versión que él tenía era en francés, el original Ujú, es en alemán. Y básicamente lo que hace es intentar reunir todo el pensamiento de Jung, que es contestatario a las ideas del psicoanálisis de Freud, o sea, es como el hijo que mata al padre. Y esta ujú, mujer lo que hace todavía es ir un poco más allá y reunirlo con la parte más mística de los sueños y con la parte alquímica. Entonces es mucha simbología, mucho símbolo, en fin, es un libro pues muy denso y muy interesante, y además es que era muy divertido porque Palazuelo era una persona muy curiosa, ¿no? Y me recuerda en algo a una cosa que decía Enrique Miralles, ¿no? Que decía que lo que le gustaba era mirar muchas cosas, pero no como citas, sino establecer como un diálogo, ¿no? Entonces el ujú, diálogo era real, porque es que tú abres los libros que tiene él y están todos escritos con lápiz, y entonces hay un diálogo allí. Entonces dice, esto no, ujú, sí se sabe, es falso, sí, no. O sea, está todo el rato como hablando con el autor, ¿no? Entonces te das ujú, cuenta cuáles son los libros que más les han interesado y cuáles no, ¿no? Y entonces este, por ujú. ejemplo, está a punto de caérsele las hojas directamente. Sí. Jolín, qué maravilla. Y también hay una cuestión, Gonzalo, si mal no recuerdo, con el tiempo, ¿no? También dentro de estas, ¿no? De estas cuestiones, vamos, me refiero a los procesos, me refiero a la cuestión del proceso, del cambio de la geometría, de todo, porque esto quizá nos lleva al segundo volumen, quizá, Ujú. que es todas estas cuestiones también de otros que te voy a dejar decirlos a ti porque si no me voy a adelantar yo, No, no, adelántate. de este segundo volumen, no, pues por ejemplo, por ejemplo, todas estas cuestiones de las teselaciones, de Escher, todas estas cuestiones que van más allá, ¿no? En esa búsqueda de la geometría que tú estabas comentando, ¿no? Ujú. Que nos puede llevar, por ejemplo, pues eso, al segundo volumen, ¿no? Donde Sí. en este primero que hemos dejado, digamos, todos esos las teorías, por así decirlo, en las que él se está basando o que él encuentra ese fundamento teórico, ¿no? Sobre el que basarse y va buscando en busca de esa geometría tan especial que luego resulta en sus obras y en su escultura, ¿no? ¿Qué es Ujú. lo que encuentra Palazuelo? ¿Dónde está todo ese mare magnum de inspiraciones? Vale, vamos a ver. Lo primero es, o sea, yo creo que ahí está la figura de Klee, sobre todo, de Paul Ujú, Klee, ujú, porque descubre primero los catálogos en blanco y negro, y él mismo dice que cuando los ve luego en color es como otro redescubrimiento, ¿no? ujú, Entonces, él participa, de hecho, en una de los homenajes, que es una de sus primeras obras abstractas, y o sea, gracias a la influencia de Klee, él salta de la ujú, figuración hacia el abstracto. Entonces, hace suyo mucho del discurso de Klee. O sea, obviamente, vuelvo a decir lo de antes, o sea, es como establecer un diálogo o una narración entre un autor y él, pero lo que no ujú, hace es citar literalmente, o sea, lo que no hace es ujú, copiar, digamos, ¿no? O sea, serían ujú, homenajes, pero no homenajes como nosotros decimos normalmente, que dice, mira, esta película es un homenaje a algo y realmente es una copia. No, no, o sea, será un homenaje ujú, real, o sea, es sobre la base, el fundamento de cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, Clere dice dos cosas. La primera es que el arte no reproduce lo visible, sino que vuelve visible. Entonces, Palazuelo lo que intenta es eso, o sea, no hablar de representar la naturaleza o lo que ve alrededor, sino, por el contrario, intentar reproducir los procesos que se generan para llegar a producir las formas, ¿no? Es un ujú, poco también esto es un poco más enrevesado, pero vamos, lo que decía Spinoza en cuanto en latín hablaba de que lo que le interesaba no era
la natura naturata, sino la natura naturans, es decir, que no es la reproducción de la naturaleza, sino de cuál es el proceso o la morfología de la naturaleza. Vaya. Ujú, Y por otro lado es cómo se puede hacer eso visible, cómo se puede formalizar, pues es lo que da un poco, salvando las distancias, el título a la obra, ¿no? Que es que la línea intenta hacer una línea que sueñe, que una línea que ujú, sueña con nosotros y además nosotros soñamos con ella, dices, una cita como muy poética, ¿no? Y realmente la obra de Palazuelo se puede explicar con una línea. O sea, una línea ujú. que salta, que cambia, que se modifica o que incluso salta a las 3 dimensiones. Se convierte en un elemento de pliegue, un elemento de corte, pero está basado siempre en eso, ¿no? En una línea. Entonces, ¿qué ocurre? Que primero hace los experimentos con lo que había dicho antes de Matila Jica. O sea, empieza a hacer Ujú. cuestiones sobre todo con esta, si quieres, que había mirado Yo un iba a poco. enseñar, no sé, Está en bueno, el segundo tomo, ¿sí? ¿Página? en la página 64-65, Vale. están los primeros tratados que él intenta hacer a partir de la descomposición del Sí. Pentágono. Bueno, es que yo estaba yo aquí todavía en esto, mirando en esto, pero sí, Ah, bueno, efectivamente sí, eso está es. aquí. Está aquí. Espera, lo voy a acercar, ¿eh? Tú, Sí, tú, bueno, tú sigue contándonos, no, Gonzalo, que mientras básicamente tanto. es esto, que a partir de elementos que son muy sencillos, que vienen en los libros de Jica, pues lo que hace es unirlos hasta crear un patrón y a partir de ese patrón se pone a dibujar y entonces cada una de esas pueden ser líneas que se convierten en superficies y las superficies son colores o son formas en sí, ¿no? Y esa es la primera parte. Y luego la que yo descubrí con bastante sorpresa fue la segunda, porque yo decía, además hay una narración de todo esto, que es, él lo cifra y dice que es en el año 53, que se va a una librería concreta de París y descubre un tratado muy antiguo, un tratado asiático que no quiere decir cuál es, porque es el gran secreto, porque claro, si no le van a descubrir toda la obra y demás, ¿no? Y se ven unas páginas después, ¿no? Entonces, lo que me doy cuenta es que voy a buscar justo los bocetos que son de ese año, del año, porque además dice, es en abril, una primavera que estaba lluviosa en París. O sea, es que lo narra de una forma muy poética. Y veo que hay croquis del año 53 y que tienen una numeración. Y pone página 12, página 11, página no sé qué. Y digo, página algo, esto tiene que ser algo, ¿no? Y entonces dentro de las carpetas vi que había unas hojas sueltas. Y de las hojas sueltas, viendo luego la biblioteca, descubrimos que había un tratado de lacería árabe del Ujú, siglo XVIII, si no me equivoco, de ujú, Bourgois. Y entonces veo que además las esquinas de las hojas están llenas de agujeros de chinchetas y además hay anotaciones y hay cosas. Y entonces empiezo a poner los croquis encima y descubro que hay algunas que sí están, efectivamente, la base está basada en esa, ¿no? Y de ahí ujú, salen pues bastantes de los estudios que luego elaboro. ujú. Por ejemplo, bueno, es que tengo aquí uno, no sé, he abierto por aquí. eh, este es uno por ejemplo, ¿no? Sí, eso es, sí. Este. Sí, sí. A ver si se ve bien en pantalla, que no, a ver, ahí, Sí, yo creo que se va bien. ahí Sí, es mejor, que es ¿no? algo que le acompaña, o sea, empieza en el año 53, pero lo sigue utilizando prácticamente hasta su muerte. Pero insisto que no es, o sea, que nadie busque este libro como diciendo, que si yo encuentro este libro ya sé dibujar como Palazuelo, no, para nada. Sino que No. lo único que hace es utilizar una base geométrica que le sirve de estructura. Pero por supuesto la Ujú, obra es suya y la forma de dibujar y la composición es totalmente libre. Lo que pasa es ujú, que se ponen unas reglas de juego y esas reglas de juego ujú. son las que le ayudan para descubrir esas formas. Y dentro de este, porque efectivamente está aquí la geometría, pero esta cuestión, porque, claro, Gonzalo, tú haces estudios, claro, tú vas encontrando esto, ¿no? Y vas empezando a Mm, superponer sí. todos estos croquis y tal. Claro, de ahí, por eso le hemos también, como decías tú, le hemos querido dar tanta importancia a las imágenes de superposición y de proceso, ¿no? De Ujú, todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo, quiero decir, para nosotros sí, los arquitectos, es muy normal, pero de repente descubrir esto en una cantidad, y digo ingente porque es que es así, o sea, sí, y sigo, o sea, estas son las páginas del interior del volumen 2, ¿no? En la que Gonzalo pues va superponiendo y encontrando todo esto. Claro, ¿cómo organizas todo esto y cómo vas encontrando? Esto estaba todo en carpetas bien ordenadas, no, ¿verdad? Esto,
O sea, mi pregunta es, ¿cómo se te ocurre o cómo vas encontrando en este universo épico de, bueno, de croquis, de papeles, de líneas, de formas, cómo vas encontrando tú todo esto, Gonzalo? Pues es que básicamente es una aventura. O sea, es un poco, es un poco como si fuera una novela de detectives, ¿no? Entonces, básicamente es como intentar ponerse en el lugar de él y rehacer los pasos, ¿no? O sea, es como hay un montón de pistas, las pistas están desperdigadas y entonces te conviertes en un detective y lo que tienes que hacer es, aquí no hay asesinato obviamente ni nada por el estilo, pero lo que tienes que hacer es rehacer cada uno de los pasos, o sea, esto que dicen los ingleses, ¿no? De ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Pues una cosa parecida, ¿no? Es intentar seguir los pasos que había intentado hacer Palazuelo antes. Bueno, es que esa es una de las páginas más impresionantes, yo creo, ¿no? Del volumen 2, ¿no? Donde se ve desde el inicio hasta el final de la obra, ¿no? Bueno, que es impresionante, ¿no? ¿Cómo crees tú que se planteaba o sea, porque has hablado antes, pues sí, de su proposición, pero también de giro, también bueno, se ve aquí, ¿no? De mancha, de línea, de qué Sí. buscamos, ¿cómo encuentra él? O sea, sé que esto, por supuesto, pertenece a la mente del genio y esto es imposible, es indescifrable, lógicamente, pero en ese, tú que te has puesto en sus zapatos, ¿cómo ves tú todo este proceso de encontrar la obra? ¿Cuándo dice Palazuelo, hasta aquí? Esta es. Pues es que es un proceso también muy largo, porque en los comienzos, de hecho, así como era lector compulsivo, también era dibujante compulsivo. Entonces, él se iba a un bistró al principio en París y tenía ¿cómo se llama esto? Los manteles eran de papel. Entonces, Ujú, se ponía a dibujar mientras estaba comiendo. O sea, era una persona multitarea totalmente. Entonces, luego lo que hacía era cortar los trozos de papel y se los llevaba, ¿no? Entonces, hay un ujú. montón dentro de lo que hemos catalogado de recortes lo diré, papel, ¿no? Y dentro de esos manteles lo que hacemos es, dime. Otra vez, Gonzalo, perdona, es que se me Ah, ha cortado la llamada y no sé si se ha oído, si me he parado yo, no lo sé qué ha repito, pasado. no Sí, sé. por favor. Era Lo que dibujante decía, compulsivo, nos estabas comentando, y sí, los manteles en las cafeterías de París. sí, que entonces que los manteles allí se iban unos que eran con manteles de papel. Entonces, mientras comía, él Ujú, dibujaba. Y lo que hacía era al final de irse, recortaba los trozos de papel y se los llevaba a casa, o al estudio en este caso. ujú, ujú, Entonces, ¿qué ocurre? ujú, Que tenemos dentro de la catalogación carpetas enteras solamente de recortes de manteles. Y esos ujú, son algunas veces los orígenes de algunas de las obras, ¿no? Entonces es ujú, una cosa ujú. bastante sorprendente. ¿Cuándo se acaba una obra, no? Pues es muy difícil de determinar, porque de hecho él lo que hace es hablar en vez de series de familias, porque dice que están emparentadas unas con otras, que van saltando, que a veces llegan a un camino sin posibilidad de continuar, sino que se quedan como si fueran caminos cortados. Entonces, él lo que hace es ir cambiando y de hecho hay cuadros que se pintan unos encima de otros, o sea que al principio tiene muchas dudas y rehace de cuadros enteros, los pinta, o sea, si se raspasen o se vieran con rayos X se verían cuadros debajo de otros, ¿no? Ujú. Y lo decide, pero no está muy seguro. Más que nada es quizá por el empuje también de los galeristas. O sea, hay un momento en que dice, tienes que hacer una exposición, o sea, él lo Ya. pasa fatal en la primera exposición que hace, efectivamente. Y entonces es como muchas veces eso que se dice, ¿no? Que cuando se acaba un proyecto, pues no se acaba, es que se escapa. O sea, dices, es que tienes que entregar, tienes una fecha de entrega, ¿no? Pues esto es Ujú. Es igual. que te lo quitan, ¿no? Como que te lo quitan de las Efectivamente. manos. Ujú. Entonces él lo que hace es a lo largo del tiempo retoma modelos. Por eso, por ejemplo, estaban tan desordenadas las carpetas. O sea, porque hay Ujú. muchos dibujos que van saltando y entonces se retoman series que a lo mejor en 20 años han estado en silencio. Ujú. Los temas cromáticos, por ejemplo, obedecen muchas veces a temas alquímicos y simbología. Entonces también son épocas de su vida, al principio son muy tristes y Ujú. muy de dudas y luego además luego van cambiando. También Sí. son hasta cierto punto psicológicos, ¿no? Ujú. Porque Sí, realmente porque lo eso que él... Dime. No, dale, dale. No, que lo que decía es que básicamente es como que la obra conforma casi como un mapa, una cartografía de su vida, ¿no? Entonces, en función Ujú. de cómo se ha desenvuelto a lo largo de tantas décadas, pues es por ello los cambios que sufre, ¿no?
Claro, claro, es que de hecho te iba a preguntar precisamente una de las preguntas sobre los dibujos, sobre todo, porque quizás las esculturas, quizá ahora que vamos a Sí, sí, meternos también te ahora voy va a por allá. preguntar, ahora vamos para allá, que son quizás los cambios de materiales, ¿no? Pero eso ahora te lo pregunto. Pero, por ejemplo, es que hay cosas que para solamente un espectador desde fuera, ¿no? Pues que le extrañen, ¿no? Que estamos trabajando pues en estos colores, ¿no? En estos tonos Ujú. y de repente aparece una obra como Sí, esta, ¿no? claro. Claro, esto a mí personalmente te deja despistado porque dices, ¿cómo puede ser que vengamos con una especie de gama cromática aparentemente estable? Porque yo luego leyendo no es así, no es estable, pero claro, este punch de color de repente, ¿no? Que te saca totalmente de lo que veníamos viendo y ahora que nos lo cuentas y nos dices, no, es que todo esto tiene que ver pues con una mística, con un estado de ánimo, una alquimia, etcétera, etcétera, pues claro, se comprende, ¿no? Se comprende. Por ejemplo, ¿no? Que ha salido así porque es el que yo tenía localizado en azul más potente, ¿no? Sí. Eh, esto de repente, Gonzalo, o sea, ¿cuál es de repente este cambio? Aquí hay algo, un hito en su vida, un cambio, algo que de repente le hace transitar estos colores, estas gamas. Bueno, es que ha sido justo, te has ido al final. Estamos hablando Sí. ya del siglo XXI, o sea, que es la época en la que hace trazados orbitales, o sea, es como que vuelve a los orígenes, porque hay unos Ujú, trabajos de los años 40 que empieza a hacer cosas muy distintas, pero hasta cierto punto parecidas, ¿no? Y, y entonces, claro, el pensamiento de él en aquella época es ya crepuscular, si quieres. Pero por otro lado ujú, intenta que, sin embargo, los colores sean muy vibrantes. O sea, de hecho, toda la obra son o bien en blancos y negros, o sea, como máxima diferenciación entre ambos, o bien los ujú, colores son un solo color y la línea va o bien en blanco o bien en negro y el color es muy eléctrico, además. Entonces ujú, él, de hecho, lo que veía era, em, él, por ejemplo, me acuerdo que comentaba a veces que había soñado con un color. O sea, que había soñado con un cuadro que era con un rojo de un tono que quería intentar llegar a él y que le iba a costar mucho. O cuando estaba, por ejemplo, compran y rehabilitan el hermano y él un castillo en Extremadura, en Monroe. Y ujú, durante esa rehabilitación, él está en, lo diré, en un apartamento que está justo al lado del castillo y ujú, está rodeado de un jardín. Entonces, todos esos cuadros tienden a verde, porque le evocan a ese jardín. Entonces, quiero decir que, ujú, que por qué un color es muy difícil de contar. Pero ujú, ujú. vuelvo a decir que Está obedece mucho a eso. relacionado. Claro, o sea, está relacionado con sus experiencias Totalmente. vitales totalmente, ¿no? Ujú. Pues vámonos entonces antes de que se nos pase más tiempo, porque yo no quiero dejar de hablar no sé si de todo nos va a dar tiempo, pero por lo menos de casi Lo todo. intentamos, sí. Lo intentamos. Vamos a ese salto a las tres dimensiones. Vamos a hablar de la escultura de repente, ¿no? Esta Ujú. línea que coge cuerpo, que se extruye, como nos gusta decir a los arquitectos, que se extruye, ¿no? Salta del papel. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es esto tan maravilloso? Porque es que son maravillosas, o sea, cada una de ellas es a más. No sé, cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo es este salto? Es que yo no sé qué decir porque es que a mí me tiene la vida quitada verlas. Lo digo. O No, no me sea, extraña, no me extraña. es que mira, o sea, es Sí. increíble. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es este salto, Gonzalo? Pues es un salto que digamos que es un salto después de un tropezón, digamos, ¿no? Ujú, Porque él lo intenta en los años 50, hace una primera obra y se la presenta al galerista en aquella época que trabajaba para Maer en París, ¿no? Y le dice, mira, esto es lo que he hecho, que es ascendente, que es una pieza en bronce. ¿Y qué te parece? Porque, claro, es una persona que, como siempre, como artista, es dubitativa, ¿no? Y le ujú, dice, pues hombre, es que es una obra que se nota que está hecha por un pintor, no por un escultor. Con lo cual, yo creo que es mejor que te dediques a pintar, ¿no? Y entonces se queda totalmente chafado y piensa que nunca va a poder volver a la tercera dimensión, pero él, sin embargo, tiene alma de arquitecto, ¿no? Como decía Mariano Bayón, decía también que era un arquitecto inspectore, ¿no? Pues en el fondo era eso, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que él lo que hace es empezar con piezas pequeñas, piezas de metal, que son maquetitas, digamos, ¿no? Que se empiezan a hacer al principio con zinc, o si no con
elementos que son fáciles de manipular, ¿no? Ujú. Y los guarda. Esas son mías, por cierto. Ya, Esas ya, son pero las enseño para que veáis todo lo que hay aquí, que en el libro y que os den ganas solo de comprarlo y tenerlo y leerlo. Sí, es que esas son las comprobaciones que hice para ver si funcionaba lo que estaba poniendo. Ujú, Entonces, la idea era, esas son de él, sí, efectivamente, esas son sí, las que es están en el así. almacén, exactamente, pero son legión, o sea, no son solamente esas. Entonces, él lo que empezó a Sí. hacer es esto, pero eran para encargos, que eso enlaza con el siguiente libro, y así, no, así le Ujú, dejo en stand-by. Y entonces vuelve a ser la misma galería, es muy curioso. Resulta que se da cuenta de que venden poco, porque Pablo tiene un problema y es, pienso que es un artista increíble, pero es muy lento. O sea, produce muy lentamente. Entonces, claro, eso para una galería es mortal. O sea, necesita intentar conseguir mucha más obra, más dinero, más producción, etcétera, ¿no? Entonces ujú, deciden probar una cuestión. Ya él ha regresado a España y le presentan a un escultor que es un escultor que ya tiene prestigio, que es Pere Casanovas. Tiene un estudio en Mataró y se dedica a hacer obras para otros. O sea, él es el escultor, pero hace obras para otras personas, ¿no? Entre ellas, ujú. pues Tapies, Oteiza también hace alguna, en fin. Entonces, se conocen, con mucho secreto además, y entonces es una narrativa muy bonita que me contaron y es que él viene con un paquetito como si fuese em, una caja de bombones atada con un cordón y empieza a desatarla y dice, por favor, corren las ventanas, que nadie lo vea esto. Entonces lo abre y saca una escultura que sale la foto en el libro y la pone Ujú. encima de su palma y dice, voilà, ¿no? Y todo el mundo se queda como diciendo, bueno, pues sí, tenemos aquí algo. Y entonces, pero esto se podrá hacer más grande, ¿no? Dice, sí, sí, vale, pues vamos a hacer 4. Y vamos a hacer 4 con diferentes colores y diferentes materiales y demás. Y esto, curiosamente, es en el año 77 y Pablo Palazuelo tiene en ese momento 60 años. O sea que es muy valiente meterse en todo este fregado con la edad que tiene, ¿no? Con la edad. Ujú, Y sin ujú. embargo, pues hacen las 4 piezas y al cabo de un tiempo, a pesar de los pesares, pues le dice a Casanovas, usted entiende mi obra. Y entonces a partir de ahí empiezan una relación. De hecho, tengo aquí una escultura de... Esta es de, ¡Oh! esta es de Pere Casanovas. O sea, es propia ¡Qué de él. maravilla, por favor! Mm. Y esto, pues, ¡Qué bueno, pasada! es que dentro de este trabajo, pues fue todo como un viaje en el cual conoces a mucha Ujú, gente y es un ujú. viaje precioso. Tendría que dar gracias a tanta gente que al final siempre se me olvidaría a alguien. O sea que perdona a toda la gente que no voy a agradecer en Bueno, esto. pues vamos a decir luego gracias a todos y a todas, Sí, porque de hecho por sois eso hay muchos. un agradecimiento tan grande al principio. Entonces, básicamente es eso, que a partir de ahí se ponen en relación y es cuando empiezan a hacer la escultura. Al principio Ujú, él trae las maquetas y luego ya empieza un diálogo. Entonces entre los dos empiezan ujú, a decidir tamaños, formas, escalas y demás, ¿no? ujú, ujú. Eh, es que, claro, es que no sé elegir, pero tú también te has ocupado, o sea, igual que has encontrado todo ese proceso de los croquis y Ujú, planos que construyen las obras gráficas, también te has ocupado de estos, sí. precisamente de estos procesos de las maquetas, ¿no? Ujú. Cuéntanos, porque voy a pasar también a tus esquemas finales que están aquí. Cuéntanos cómo es este proceso también, ¿no? Es que realmente hay una parte de razón en lo que le decía el director de Maet en ese momento, ¿no? Es una escultura que procede de la pintura. O sea, el dibujo se convierte en un plano y ese plano es Ujú, el que luego se materializa en planchas metálicas. Pero no tiene esa connotación negativa. O sea, él lo que intenta es abrazar el espacio a partir de esos planos metálicos y entonces los hace ujú, con las variables que tiene pues del material, de la escala, del acabado, del reflejo de la luz, en fin, hay muchísimos factores, ¿no? que son los que influyen en esa parte. Y además utiliza, ahora que estaba sacando esa parte, lo que hace es, como decías antes, destruir los signos que él emplea a la hora de dibujarlos, los crea en 3 dimensiones y los va coordinando entre ellos, ¿no?
Ujú, ujú. Es que o sea, os estoy enseñando, digamos, la última parte del tomo 2 en la que desplegamos aquí todos los estudios que hace Gonzalo, ¿no? Sobre la obra, la superposición, la reconstrucción y hasta el redibujo, Gonzalo, porque lo ha redibujado absolutamente todo. O sea, no Sí, bueno, redibujos de Palazuelos, sino redibujos de, digamos, sobre tocar de todas estas construcciones, a ver si enfoca, porque sí, sí, es que enfoca, no sí. quiere. De todos modos, para Enfoca, la ¿no? gente que no se asuste, que todo eso está en anexos que están al final, o sea, que no hay que abrir aquí Exacto, la si no, narración. exacto, si no lo queréis ver, no, mentira, mentira. Son No, no. interesantísimos el proceso y bueno, por supuesto, esta parte pues está llena absolutamente de todas esas esculturas, una cantidad ingente que obviamente nos hubiera encantado poner mucho más, pero es que ya tampoco cabía en el No, no, sí, es libro. lógico, es lógico. Tampoco cabía, pero bueno, no sé, a ver qué hora es, que ya no sé en qué hora estamos. -10. Vale, 10 minutos. Pues vamos entonces, bueno, ya habéis visto entonces este segundo volumen en el que Gonzalo despliega pues toda la obra, explica todos esos procesos de superposición, etcétera, etcétera, y tanto de la pintura como de la escultura. Y vamos al tercer tomo, Gonzalo, este tomo que como tú, bueno, no hace falta pedir perdón por ser arquitecto, a veces sí, pero en concreto, Ya, yo lo voy en diciendo concreto, en defensa propia. por si acaso, ¿no? Sí. Bueno, umbral arquitectónico, ¿qué podemos encontrar? Porque quizá haya muchísima gente que no conozca esta parte, digamos, del trabajo de Pablo Palazuelo, ¿no? Le conozcan quizá pues eso como artista, escultor, pero no como esta parte vamos, de arquitecto o propositivo, de proyectos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este tercer volumen? Pues en el tercero lo que he intentado resumir ha sido los elementos más representativos y por eso decía 15 proyectos y 15 construcciones, ¿no? O sea, 15 Ujú, elementos que no llegaron a buen término, por así decirlo, y otros que sí llegaron a materializarse, ¿no? ujú, Em, y lo que están es organizados no por orden cronológico, en las anteriores no lo dije, pero bueno, estaban el primer libro es temático, pues, es Occidente-Oriente y cada uno de ellos son subcapítulos temáticos en función de los intereses de cada uno. En el segundo están organizados en medio de las familias formales que constituyen cada una. Por un lado la pintura y por otro lado las esculturas. Y aquí lo que intento es hablar de un tema recurrente en el que es el tema del umbral. Entonces, a ujú, partir de ese trabajo con el umbral, pues si se trabaja con planos verticales, si son justo las entradas a un elemento, si es una puerta, si es una representación interior, si intenta ser un espacio laberíntico o por el contrario es totalmente lumínico, como pueden ser las vidrieras, elementos de fachada, como estos que son lo diré, del Auditorio de Madrid, de García de ujú, Paredes. Entonces, todos estos proyectos le llevan a trabajar con muchos arquitectos de primera línea españoles, ¿no? Eh, y además es un trabajo que, digamos que es en paralelo, le sirve también como demostración o como prueba en vida real para ver cómo podrían elaborarse estos elementos. Y entonces el proceso de trabajo que él utiliza descubre que es mm, muy válido para utilizarlo también en el tema arquitectónico. ¿Por qué? Porque empieza con unos bocetos, trabaja con croquis, salta luego a dibujos más definitivos, los comprueba en una maqueta y finalmente se materializan en una escultura o en un elemento de una ujú, instalación, ¿no? Es decir, que si asimilamos eso a un proceso arquitectónico general, esto es la construcción en concreto para el vestíbulo de la Torre Picasso en Madrid, ujú, que se ha desmontado totalmente. De hecho, la persona que está pintando con la mascarilla es Pere Casanovas. ujú, Entonces, son elementos que digamos que son contemporáneos con su investigación formal, entonces los comprueba de primera mano, precisamente ahí, ¿no? En el aspecto más definitivo o a escala urbana o a escala humana, digamos, ya fuera ujú. de una galería, fuera de un espacio expositivo, sino que directamente relacionado con la sociedad, ¿no? Ujú, ujú. Y también, Gonzalo, Sí. siempre en cuestión, por ejemplo, es que a mí me llamó mucho la atención este techo, a ver si doy con él, que no lo encuentro.
El de Manquilde. el de madera, sí, Ah, exacto, que es que no lo encuentro. No, el de la el de Huarte. casa, El de la casa el de Huarte. Huarte, eso es, el de la casa Huarte. Sí, Espera, a ver si doy con él, pero sigue, sigue. A ver no, qué es nos que cuentas de ese en ese proyecto. precisamente hay un ensayo de Fullaondo bastante interesante en el cual lo que hace es contraponer, además habla de los elementos persas e incluso habla Ujú, de figuras cabalísticas en la formación ujú. de los elementos y que es como si fuera una alfombra que gravita al revés, o sea, la alfombra la vas a encontrar en el suelo y esto realmente lo que hace es pegarse a la pared, al techo, ¿verdad? Y Ujú. que está además Aquí. la casa es una casa con unas alturas que no son especialmente grandes, entonces realmente, menos mal que es de madera, pero es bastante impresionante el encontrarte con toda esa pieza de roble y palo rojo que está como amenazándote la cabeza, ¿no? Sí, eso te va a caer encima, es No, impresionante. pero Sí, sí, organiza el sí. espacio, o sea, y lo Sí, jerarquiza, o sí, sea, sí, que sí. realmente es un trabajo extraordinario. Sí, aquí está, ¿ves? Por ejemplo, los Sí. planos, ¿no? Ujú. Sí, es que se hicieron varias versiones. De hecho, la remodelación de ese edificio es de Molezún. Ujú, Estuvo muy ligado, como Iza también, a Huarte. Entonces, hace ujú, un trabajo para una sala de exposiciones al principio, en el mismo edificio. Es un edificio que está en Paseo de la Castellana con Paseo de la Habana. ujú, Y, claro, eso le lleva a trabajar con Oiza, le lleva a trabajar con Corrales más adelante, con Rafael Moneo, con Mariano ujú, Mayón, no sé, o sea, hay muchísima gente que ha estado colaborando directa o indirectamente con él, ¿no? ujú, ujú. También, por ejemplo, hay otro tema, ¿no? Como son las vidrieras, ¿no? Sí, En todo este proceso, ¿no? Y cuánto cambio de material también, ¿no, Gonzalo? Porque de las esculturas, de sí. la madera, ¿no? Qué versatilidad también de saber proyectar con estas cosas, proyectado en sentido de imaginado, ¿no? Pero es que eso también fue una lucha bastante, fue mucho cambio también, al hilo de lo que contabas tú antes de lo de los colores y demás, ¿no? Ujú, Em, ujú, Él, por ejemplo, empieza las esculturas haciendo todo con acero muy pulido. Porque una de las cosas que intenta es borrar la memoria del material. O sea, si te das ujú, cuenta, hay solamente una escultura que se ven unos cordones de soldadura y todo el resto es como si acabasen de salir de un molde. O sea, como si lo hubiesen ujú, pulido hasta el último momento, ¿no? ujú. Entonces los acabas al principio. Esto es en Guetaria. También es una Sí, historia bastante divertida. Em, no sé si tendremos tiempo. Pero bueno, el pues, tema es pues, pues, pues no, porque estamos ya entrando en los últimos 3 minutos, así por eso que lo vamos. digo. Entonces, al principio son, tú cuando quieras me cortas, Sí, no te aceros preocupes. pulidos y lo que ves que es demasiado refulgente, o sea, refleja tanto la Ujú, luz que impide ver, ¿no? Entonces luego va ujú, a intentar colores más mates y luego tiene por ujú, otro lado una influencia que, bueno, en fin, que es también otro de los diálogos más largos que tiene que es con Chillida. Entonces eso le lleva a ujú, hacer figuras un poco más masivas una época que luego abandona y utiliza el corten, pero durante una época muy corta, ¿no? Entonces luego ya ujú, utiliza el aluminio al principio no se puede soldar, luego sí, entonces también son las posibilidades que le permite la propia materia. O sea, él, por ejemplo, ujú. lo que le parecía increíble era el poder cortar con una cosa de plasma. Entonces decía, bueno, esto es del espacio, o sea, esto es igual que lo que dice Stephen Hawking, o sea, estoy cortando con plasma, ¿no? Entonces era una cosa que le encantaba. Pues es que al final, claro, es lo que se ve, ¿no? De todo esto es que es todo un proceso, ¿no? Toda una lucha, todo un construirlo y trabajarlo desde el movimiento, ¿no? También, desde el Ujú. hacer. Y yo creo que bueno, es que estamos encantados. ¿Qué te voy a decir, Gonzalo? Que no sepas que ya no te hayamos dicho ya. Estamos felices, como ya sabes, y ya ves que estoy intentando ralentizar porque nos queda un minuto nada más. Entonces, vamos a aprovechar este último minuto para deciros que el libro está disponible en nuestra web, pero también, por favor, en todas las librerías que queráis. Por favor, ayudad a las librerías, ahí está disponible. Estamos todos en el mismo equipo, así que nada, ahí lo tenéis. Gracias de nuevo. Yo voy a dar, a ver, Gonzalo, entre los dos, que no se nos olvide nadie. A la Fundación Pablo Palazuelo, de nuevo, por favor, Por favor. que no se nos olvide que son, vamos, ha sido un trabajo fantástico. Sin ellos, este libro no existiría. De hecho, esta publicación es conjunta, la hacemos Asimétricas y Fundación Pablo Palazuelo. También a Teresa Sí, Raventós, que está por ahí, que tanto además como
Bueno, de esto dilo tú. No, que es que además toda la parte de catalogación la llevamos ella y yo, o sea que, vamos, y encima luego me ha tenido que aguantar durante toda la tesis, o sea que imagínate. Por eso, o sea, un altar, Teresa, y además encima te ha dejado el móvil hoy para que no tuviéramos ningún problema. Así que bueno, esto ya es el remate final. Teresa, muchísimas gracias, un beso enorme desde aquí. También voy a agradecer, y ya por terminar, a nuestra querida Irene Egea, que ha sido quien ha maquetado este maravilloso libro, esta maravillosa trilogía con estuche incluido. Desde aquí, que no sé si nos está viendo porque no sé si se podía conectar, pero gracias, Irene, por todo este trabajazo que has hecho. Y por supuestísimo, Gonzalo, muchísimas gracias a ti también por confiar en nosotros, por poner este proyecto, este librazo en nuestras manos, y de verdad que no podemos estar más contentos, de verdad, más felices de que estés aquí con nosotros en nuestro catálogo y en nuestra familia asimétrica, de verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros y invitar a la gente a que lo compra, más que nada porque además puede hacer ejercicio con él y si no, si se le descuadra efectivamente, una mesa o una silla también puede sirve perfectamente. También, y además como es modulable, porque le puedes quitar uno o poner dos o de lo que lo tiene todo, es que este libro lo tiene todo. Bueno. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias, de verdad te mando un abrazo enorme, gracias a todo el mundo que habéis estado ahí detrás, todas que nos estáis diciendo enhorabuena, felicidades, gracias de corazón por apoyar el club, por seguir aquí, y el miércoles que viene con más libros y más asimétricas y club, ¿vale? Gonzalo, un abrazo enorme, muchísimas gracias y nada, nos vemos muy prontito. Muy bien, muchas gracias. Chao. Gracias, chao.